Hola, mi nombre es Darío Rivera. Actualmente tengo 31 años. Si me vieran hoy, sentado en esta oficina con vistas a la bahía de Miami, firmando contratos que valen más de lo que mi padre ganó en 10 años, probablemente pensarían que nací con suerte. O que vengo de una de esas familias donde el éxito se hereda junto con el color de ojos. Y en cierto modo, tienen razón en la segunda parte. Vengo de una familia exitosa. Pero yo nunca fui parte de ese éxito. Para ellos, yo era el error de cálculo. La mancha de grasa en una camisa de seda inmaculada. Hace 4 años, mi vida no tenía nada que ver con estas vistas al mar ni con los trajes a medida. Hace 4 años, yo era simplemente el chico del mostrador en una pequeña tienda de electrónica en un barrio gris de Houston, Texas. Llamarme vendedor sería darle demasiado glamour a mi realidad. En la práctica, era el tipo que se pasaba 8 horas al día limpiando el polvo de televisores que nadie quería comprar y explicando a señoras impacientes cuál era la diferencia entre una tostadora de $20 y una de 30. No vivía en una mansión. Vivía en un estudio alquilado donde las paredes eran tan finas que podía escuchar al vecino roncar y donde el aire acondicionado funcionaba solo cuando le daba la gana. Pero no era la pobreza lo que me dolía. Uno puede ser pobre y feliz. Lo que me estaba matando lentamente, día tras día, era la sensación de ser invisible. O peor aún, ser visible solo para ser despreciado. Houston no es una ciudad extraña para mí. Nací y crecí allí, en uno de esos barrios de clase media alta con césped perfectamente cortado, casas de ladrillo rojo y cercas blancas que parecen sacadas de una película de los años 50. Desde fuera, la casa de los Rivera era el modelo del sueño americano. Mi padre, Ignacio Rivera, era un contador jefe jubilado, un hombre que medía la vida con la misma frialdad y precisión con la que auditaba balances financieros. Para él, no existían los grises, solo existían los números negros, éxito, y los números rojos, fracaso. Y yo, desgraciadamente, era su número rojo permanente. Mi madre, Lourdes, era profesora de literatura en un instituto privado. Una mujer elegante, siempre preocupada por el que dirán, que prefería presumir de los logros de sus hijos en el club de lectura antes que preguntarnos si éramos felices. Y luego estaban mis hermanos. La Santísima Trinidad, como yo los llamaba en mi cabeza. César, mi hermano mayor, el abogado estrella de un bufete prestigioso en Dallas. Un hombre de 35 años con una sonrisa de tiburón y la capacidad de hacerte sentir pequeño con una sola frase. Beatriz, mi hermana, neurocirujana en Austin. Brillante, fría y calculadora. A sus 33 años, ya tenía más premios en su estantería que yo amigos en Facebook. Y Marisol, la pequeña. Mi debilidad. La niña genio que acababa de graduarse con honores en ingeniería química en el MIT. ¿Y yo? Yo era Darío. El de en medio. El que estudió administración de empresas en una universidad estatal mediocre y apenas se graduó con un promedio raspado. El que tenía deudas estudiantiles y un trabajo vendiendo microondas. Darío es el que tiene buen corazón, solía decir mi madre a sus amigas cuando le preguntaban por mí, con ese tono condescendiente que se usa para hablar de una mascota un poco tonta pero cariñosa. En el idioma de mi familia, tener buen corazón era un eufemismo para fracasado sin futuro. Recuerdo vívidamente las cenas de los domingos. Eran una tortura psicológica disfrazada de reunión familiar. Nos sentábamos alrededor de la mesa de caoba, con la vajilla de porcelana que mi madre solo sacaba para las ocasiones especiales. César, ¿cómo va el caso de la farmacéutica?, preguntaba mi padre, cortando su filete con precisión quirúrgica. Ganado, papá. El acuerdo se cerró en 2 millones. Mi comisión será sustancial, respondía César, ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Excelente. Eso es ambición, asentía mi padre, con los ojos brillando de orgullo. Luego se giraba hacia Beatriz. ¿Y tú, hija? Tengo una conferencia en Ginebra el próximo mes. Me han invitado a exponer mi nueva técnica quirúrgica, decía ella, sin levantar la vista del plato. Maravilloso. Los Rivera dejando huella en el mundo, decía mi madre,
radiante. Y entonces, inevitablemente, se hacía un silencio. Ese silencio pesado, denso, que precedía al momento que yo más temía. Los ojos de mi padre recorrían la mesa y se posaban en mí. No había ira en su mirada, y eso era lo peor. Había aburrimiento. Había resignación. Y tú, Darío, decía, con un suspiro que sonaba como un globo desinflándose. ¿Cuántas tostadoras vendiste esta semana? César soltaba una risita por lo bajo. Beatriz esbozaba una media sonrisa cruel. Yo apretaba el tenedor hasta que mis nudillos se ponían blancos. Fue una semana tranquila, papá, respondía yo, con la voz apenas audible, tragándome la humillación junto con el puré de patatas. Ya veo. Bueno, al menos tiene salud, decía él, y pasaba al siguiente tema, borrándome de la conversación como si yo fuera un mueble más en la habitación. Durante años, acepté ese papel. Pensaba que tenían razón. Pensaba que yo era la oveja negra, el defecto de fábrica. Pero hubo un día, una noche específica, en la que algo se rompió dentro de mí. No fue un grito, ni una pelea. Fue el sonido silencioso de mi propia dignidad haciéndose añicos. Ocurrió el verano pasado, durante la fiesta de graduación de Marisol. Mis padres habían tirado la casa por la ventana. El amplio salón estaba decorado con globos dorados y plateados, flores frescas que olían a dinero y una banda de jazz tocando suavemente en la esquina. Habían invitado a media ciudad, socios de mi padre, colegas médicos de Beatriz, abogados amigos de César y, por supuesto, toda la élite social de Houston. Marisol estaba en el centro de todo, radiante con su vestido blanco, sosteniendo su diploma del MIT como si fuera un cetro real. Mis padres no paraban de presumir de ella, contando a gritos cómo había sido reclutada por 3 grandes empresas tecnológicas con salarios de 6 cifras. Yo estaba allí, de pie en un rincón, intentando mezclarme con las cortinas. Llevaba mi único traje, un conjunto gris que había comprado en oferta hacía 3 años y que ya me quedaba un poco estrecho en los hombros. Sostenía una copa de vino barato que me habían servido, sintiéndome como un impostor en mi propia casa. Intentaba sonreír, asentir cuando alguien me miraba, fingir que pertenecía a ese mundo. Pero, como siempre, el radar de mi familia para detectar mi incomodidad estaba perfectamente afinado. Vaya, miren quién ha salido de su cueva. La voz de César resonó por encima de la música. Se acercó a mí con paso seguro, sosteniendo un vaso de whisky de Malta. A su lado estaba Beatriz y un grupo de invitados que yo no conocía, todos vestidos impecablemente. Hola, César, dije, intentando mantener la compostura. Estábamos hablando de negocios, Darío, dijo César, pasando un brazo por mis hombros con una familiaridad falsa que me dio escalofríos. Le estaba contando a estos caballeros sobre tu peculiar trayectoria profesional. Sentí el calor subir a mis mejillas. Sabía lo que venía. Quería irme, quería desaparecer, pero mis pies parecían clavados al suelo. Darío es el experto en tecnología de la familia, continuó César, guiñando un ojo al grupo. Pero no en la tecnología aburrida que hace Marisol, no. Él es el rey de los electrodomésticos. ¿Verdad, hermanito? El grupo soltó unas risitas educadas pero venenosas. Trabajo en ventas, César. Es un trabajo honrado, dije, mi voz temblando ligeramente. Por supuesto que lo es. Exclamó él, con un sarcasmo tan afilado que cortaba el aire. Alguien tiene que asegurarse de que las amas de casa de Houston tengan sus licuadoras listas para el verano. Díganme, ¿cuál es el modelo más popular este año? ¿El que tritura hielo o el que tritura sueños? La carcajada fue general. Fue un sonido brutal, agudo, que se clavó en mi pecho como dagas. Miré a mi alrededor, buscando un salvavidas. Busqué a mis padres. Mi padre estaba a unos metros, charlando con un viejo socio. Había escuchado todo. Lo vi mirarnos. Por un segundo, tuve la estúpida esperanza de que interviniera, de que dijera, basta, César, es tu hermano. Pero Ignacio Rivera simplemente tomó un sorbo de su vino, negó con la cabeza con una mueca de disgusto y se dio la vuelta,
dándome la espalda. Ese gesto dolió más que 1000 insultos. Fue la confirmación de que, para él, yo no merecía defensa. Yo era una vergüenza que era mejor ignorar. Desesperado, busqué a Marisol. Mi hermanita. La que yo había ayudado con sus tareas de matemáticas cuando era niña. La que siempre me había dicho que yo era su hermano favorito porque la hacía reír. Ella estaba cerca, rodeada de sus amigos del MIT. Había visto la escena. Nuestras miradas se cruzaron. Vi la duda en sus ojos. Vi la lástima. Pero entonces, uno de sus amigos guapos soltó una carcajada por el chiste de César y Marisol. Marisol sonrió. Una sonrisa débil, de complicidad, y se giró para seguir hablando con su grupo, dejándome solo en el centro de la burla. En ese momento, algo murió dentro de mí. Y algo nuevo nació. No era tristeza. Ya había gastado toda mi tristeza durante años. Lo que sentí fue una claridad helada. Una revelación absoluta. No pertenezco aquí, pensé. No soy parte de esta familia. Soy solo el payaso al que invitan para sentirse mejor con sus propias vidas perfectas. Dejé la copa de vino sobre una mesa cercana. No dije nada. No monté una escena. Simplemente, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Darío. ¿A dónde vas? Gritó César a mi espalda. Todavía no nos has contado las especificaciones técnicas de la nueva aspiradora Dyson. Más risas. Pero esta vez, sonaban lejanas, como si vinieran de debajo del agua. Ya no me importaban. Salí al porche, donde el aire húmedo de la noche de Houston me golpeó la cara, y seguí caminando hasta mi coche. Me senté en el asiento del conductor de mi viejo Honda Civic del 2005. El volante estaba pegajoso por el calor y el coche olía a tapicería vieja y a comida rápida. Apoyé la frente contra el volante y esperé a que salieran las lágrimas. Pero no salieron. En su lugar, sentí una presión en el pecho, una necesidad física, visceral, de huir. De correr hasta que el motor estallara o hasta que se acabara la carretera. Arranqué el coche. El motor tosió un par de veces antes de cobrar vida con un rugido asmático. No miré atrás hacia la casa iluminada, donde la fiesta continuaba sin mí. Donde mi ausencia probablemente sería celebrada como un alivio. Conduje directamente a mi pequeño apartamento. Entré como un huracán. No tenía maletas adecuadas, así que saqué 2 bolsas de basura grandes de debajo del fregadero. Empecé a meter mi ropa dentro, sin doblarla, sin orden. Camisetas, pantalones, mis 2 pares de zapatos. Fui al baño y barrí todo lo que había en la repisa, cepillo de dientes, desodorante, una botella de aspirinas. Me detuve frente a mi escritorio. Allí estaba mi viejo portátil, una máquina lenta y ruidosa que había sobrevivido a la universidad. Lo metí en una mochila. Miré a mi alrededor. ¿Qué más tenía? Unos cuantos libros, una planta medio muerta y un montón de facturas sin pagar. No tenía nada. 31 años de vida y todo lo que poseía cabía en 2 bolsas de basura y el maletero de un coche oxidado. Me senté en el borde de la cama, respirando agitadamente. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de mi madre: te fuiste sin despedirte de los invitados. ¡Qué falta de educación! Tu padre está muy molesto. Leí el mensaje 2 veces. Luego, con un dedo tembloroso, borré el mensaje. No respondí. Apagué el teléfono y lo tiré al asiento del copiloto. Salí del apartamento, tiré las llaves en el buzón del casero y subí al coche. Eran las 11 de la noche. Tomé la interestatal enero de 10 en dirección este. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que ser lejos. Lejos de Houston. Lejos de los ojos críticos de mi padre. Lejos de la risa de César. Lejos de la traición silenciosa de Marisol. Conduje durante horas. La ciudad se desvaneció en el espejo retrovisor, convirtiéndose en un resplandor naranja en el horizonte, y luego en nada. Solo oscuridad y las líneas blancas de la carretera hipnotizándome.
Alrededor de las 3 de la mañana, el cansancio me golpeó. Paré en un área de descanso en la frontera con Luisiana. Era un lugar desolado, iluminado por farolas parpadeantes que zumbaban con electricidad estática. Había un par de camiones aparcados y un baño público que olía a lejía y orina. Acomodé el asiento hacia atrás lo mejor que pude. Hacía calor, un calor húmedo y pegajoso que se colaba por las ventanillas entreabiertas, trayendo consigo el zumbido de los mosquitos. Me comí un sándwich rancio que había comprado en una gasolinera y bebí agua tibia. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban rojos, con ojeras profundas. Mi pelo estaba revuelto. Parecía un vagabundo. Parecía exactamente lo que mi familia pensaba que era, un perdedor. Pero allí, en la soledad de ese aparcamiento sucio, rodeado por la oscuridad de la noche, hice un juramento. No fue una promesa a Dios, ni al destino. Fue una promesa a mí mismo. No voy a volver, susurré en la oscuridad. No voy a volver hasta que sea alguien. Hasta que tengan que mirarme hacia arriba, no hacia abajo. Voy a matar al viejo Darío. Y el que regrese será alguien a quien no puedan ignorar. Cerré los ojos, y por primera vez en años, dormí sin soñar con las expectativas de mi padre. Al día siguiente, seguí conduciendo. El paisaje cambió, los pantanos de Luisiana dieron paso a los pinos de Mississippi y Alabama, y finalmente, al sol cegador de Florida. Mi destino fue Orlando. ¿Por qué Orlando? No lo sé. Quizás porque sonaba a un lugar donde la gente iba a cumplir sueños, aunque fueran sueños de plástico en parques temáticos. Para mí, era simplemente un lugar donde nadie sabía mi apellido. Donde nadie sabía que yo era el rey de las tostadoras. Orlando no era el paraíso que mostraban los folletos turísticos. Al menos, no el Orlando que yo conocí. Con mis escasos ahorros, apenas $2,000 que había logrado juntar en secreto, no podía permitirme lujos. Alquilé una habitación en un motel de larga estancia en las afueras, una zona gris lejos de la magia de Disney. La habitación tenía una moqueta que alguna vez fue verde pero ahora era de un color indefinido, y un olor persistente a humedad y cigarrillos viejos. Mi primera noche allí, encendí la luz del baño y vi 3 cucarachas correr hacia el desagüe. Las miré y sentí una extraña afinidad con ellas. Sobrevivientes. Indeseables. Como yo. Dormía en un colchón en el suelo porque la cama del motel me daba asco. Comía fideos instantáneos calentados en una cafetera eléctrica. Pero no me quejaba. Cada vez que sentía hambre o incomodidad, recordaba la cara de César en la fiesta. Recordaba la espalda de mi padre. Y el hambre se convertía en combustible. Necesitaba trabajo. Rápido. Sabía vender. Odiaba vender tostadoras, pero sabía convencer a la gente. Decidí apuntar más alto. Bienes raíces. En Florida, todo el mundo parece ser agente inmobiliario, pero yo tenía hambre. Conseguí una entrevista en una pequeña agencia llamada Sunshine Properties. El dueño, un hombre sudoroso llamado señor Higgins, me miró con escepticismo. No tienes experiencia, chico. No tienes licencia. No tienes contactos. Tengo ganas, le dije, mirándolo a los ojos sin parpadear. Y trabajaré solo a comisión. Si no vendo, usted no me paga ni un centavo. No tiene nada que perder. Me contrató. Probablemente porque necesitaba a alguien desesperado para hacer el trabajo sucio. Los primeros meses fueron un infierno. Me pasaba el día caminando bajo el sol abrasador de Florida, repartiendo volantes en vecindarios donde los perros me ladraban y los dueños me cerraban la puerta en la cara. Mis zapatos, los únicos decentes que tenía, empezaron a desgastarse por la suela. Tenía ampollas en los pies y quemaduras de sol en el cuello. Mi primer intento de venta fue un desastre. Una pareja joven buscaba una casa de vacaciones barata. Cuando me presenté, tartamudeé. Me olvidé de los datos de los impuestos prediales. Me temblaban las manos al mostrarles el contrato. El marido me miró de arriba abajo, observando mi traje barato y mis zapatos gastados. ¿Eres nuevo en esto?,
¿verdad? Preguntó, con un tono que me recordó dolorosamente a mi hermano. Sí, señor, pero, mira, amigo. Estamos buscando a un profesional. Alguien que sepa lo que hace. No tenemos tiempo para que practiques con nosotros. Se fueron. Me quedé parado en la sala de estar vacía de esa casa que no podía vender, sintiendo como la vergüenza me quemaba las entrañas. Esa noche fue Nochebuena. Estaba solo en mi habitación de motel, comiendo un sándwich de pavo frío de una gasolinera. Entré en Facebook por error. Lo primero que vi fue una foto de mi familia. Estaban todos en el salón de Houston, frente a la chimenea. César, Beatriz, Marisol, mis padres. Todos sonriendo, copas de champán en mano. Se veían perfectos. Felices. Nadie me había llamado. Nadie me había mandado un mensaje. Era como si yo nunca hubiera existido. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero no las dejé caer. Lancé el teléfono contra la pared. La pantalla se astilló, pero no me importó. Llorar no paga las facturas, Darío, me dije en voz alta. Mi voz sonó ronca y extraña en la habitación vacía. Llorar no te va a comprar respeto. Me levanté y fui a mi escritorio improvisado, una caja de cartón volteada. Abrí mi viejo portátil. Empecé a leer. No novelas, no noticias. Empecé a leer sobre el mercado inmobiliario. Sobre hipotecas, sobre zonificación, sobre psicología de ventas. Pasé las siguientes semanas obsesionado. Si no podía vender por mi apariencia, vendería por mi conocimiento. Pero tenía un problema, no tenía dinero para marketing. No podía pagar anuncios en los bancos de los parques ni en las revistas locales. Entonces, miré mi teléfono con la pantalla rota. La cámara aún funcionaba. Todo el mundo estaba en redes sociales. TikTok, YouTube, Instagram. Veía a otros agentes bailando o presumiendo de coches de lujo que probablemente habían alquilado. Yo no podía hacer eso. No tenía lujo que mostrar. Pero tenía algo más, tenía la verdad. Y tenía la perspectiva de alguien que sabe lo que es no tener nada. Decidí grabar mi primer video. Sin luces de estudio, sin micrófono profesional. Solo yo, sentado en mi Honda Civic, porque la habitación del motel era demasiado fea, con el teléfono apoyado en el volante. Le di al botón de grabar. Hola. No soy un gurú inmobiliario. No tengo un Ferrari. Pero si estás pensando en mudarte a Orlando y tienes miedo de que te estafen, aquí te voy a contar las 5 mentiras que los agentes te dicen para que firmes rápido. Subí el video a TikTok y YouTube. Me fui a dormir esperando tener, con suerte, 10 vistas. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido incesante de notificaciones. Pensé que era la alarma, pero no paraba. Agarré el teléfono. El video tenía 50.000 vistas. Cientos de comentarios. Por fin alguien honesto. Gracias, amigo, casi compro una casa en esa zona inundable y nadie me lo había dicho. ¿Eres agente? Necesito a alguien en quien confiar. No podía creerlo. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de adrenalina. Respondí a cada comentario. Ese día, recibí 3 correos de clientes potenciales. No eran millonarios, eran gente normal. Familias trabajadoras que, como yo, estaban cansadas de que las trataran como números. Cerré mi primera venta 2 semanas después. Una casa modesta de 3 habitaciones. Mi comisión fue de $3,000. Cuando vi el cheque, casi lo beso. Pagué el alquiler del motel por 3 meses y me compré un par de zapatos nuevos. Pero no me detuve ahí. Entendí que mi marca personal era mi mayor activo. Seguí haciendo videos. Darío el realista, me empezaron a llamar. Hablaba de todo, cómo negociar precios, cómo detectar vicios ocultos, cómo invertir con poco dinero. Mi canal de YouTube creció. 10.000 suscriptores. 100.000, medio millón. Con la audiencia llegaron los clientes grandes.
Un inversor de Nueva York vio uno de mis videos sobre terrenos infravalorados en las afueras de Orlando. Me contactó. Era un tipo duro, de esos que comen vidrio para desayunar. Me gusta tu estilo, chico, me dijo por teléfono. No me vendes humo. Quiero que me encuentres terrenos para un desarrollo comercial. Presupuesto, 10 millones. Casi me desmayo. Pero recordé a mi padre y su obsesión por la frialdad. Respiré hondo y puse mi mejor voz de negocios. Puedo hacerlo. Pero mis honorarios por consultoría y gestión son del 3%. Hecho. Ese trato cambió mi vida. En un año, pasé de vivir en el motel a un apartamento decente en el centro. Al segundo año, fundé mi propia agencia, Revero Realty Group. Contraté a 3 personas. Al tercer año, mi cuenta bancaria tenía 7 cifras. Pero aquí está la cosa, nadie en Houston lo sabía. No usaba mi apellido en mis redes sociales, solo Darío Real Estate. Bloqueé a mi familia de mis cuentas personales. Quería que mi éxito fuera mío, puramente mío. No quería sus felicitaciones falsas. Sin embargo, a pesar del dinero, a pesar de los trajes italianos que ahora llenaban mi armario y del ático con vistas al mar, algo me faltaba. Por las noches, cuando miraba la ciudad iluminada, no sentía la euforia que imaginaba. Sentía un vacío. El niño herido dentro de mí todavía estaba esperando que su papá le dijera, bien hecho, hijo. Era patético, lo sabía. Tenía millones, pero seguía siendo un mendigo emocional. Y entonces, llegó el correo electrónico. Era de mi madre. Un correo masivo, probablemente enviado a toda la lista de contactos familiares, pero dirigido a mí. Asunto, cumpleaños 65 de Ignacio. Querido hijo, tu padre cumple 65 años el próximo mes. Es una fecha importante. Sé que estás, haciendo tus cosas, en Florida, espero que te vaya bien, pero nos gustaría que vinieras. Por favor, intenta vestir apropiadamente y no causar problemas. Tu padre está muy mayor y merece un día de paz. Mamá. Leí el correo una y otra vez. Haciendo tus cosas. Ni siquiera preguntaba qué eran esas cosas. No causar problemas. Como si mi mera existencia fuera un disturbio. Mi primer instinto fue borrarlo. ¿Para qué volver? ¿Para qué me humillaran otra vez? Pero luego recordé algo. Un recuerdo lejano, de cuando yo tenía 10 años. Estaba en el garaje con mi padre. Él estaba lavando su sedán aburrido y práctico. Había bebido un par de cervezas, algo raro en él, y estaba inusualmente hablador. Me mostró una revista de coches. En la portada había un Lamborghini plateado. Mira eso, Darío, dijo, con una voz soñadora que nunca le había escuchado. Eso es una máquina. Un Lamborghini Huracán. Algún día me gustaría conducir uno de esos. Solo una vez. Sentir ese poder. ¿Por qué no te compras uno, papá? Pregunté inocentemente. Él se rió, una risa amarga. Porque tengo una familia que mantener, hijo. Los sueños son para la gente que no tiene responsabilidades. O para los millonarios. Ese recuerdo me golpeó como un rayo. Mi padre, el hombre de hielo, tenía un sueño. Un sueño que nunca cumplió. Miré mi reflejo en el ventanal de mi oficina. Ya no era el chico de las tostadoras. Tenía el poder. Tenía los medios. Una idea loca, peligrosa y terriblemente seductora empezó a formarse en mi mente. Iba a ir. Iba a volver a Houston. Pero no iba a volver con las manos vacías. Iba a llevarle a mi padre su sueño. ¿Por qué? ¿Para presumir? No, o al menos, no solo por eso. En el fondo, quería darle una última oportunidad. Quería poner el regalo definitivo frente a él. Quería ver si, al cumplir su sueño imposible, él podía verme, realmente verme, por primera vez. Era una prueba. Un examen final para mi familia. Si mi padre aceptaba el regalo con gratitud, si me abrazaba, si mostraba una pizca de amor, quizás,
Solo quizás, podría perdonarlos. Podría haber una reconciliación. Pero si no, sentí un escalofrío. Si no, entonces sabría que no había esperanza. Y podría cortar el cordón umbilical para siempre, sin remordimientos. Agarré mi teléfono y marqué un número. Hola. ¿Concesionario Lamborghini de Orlando? Necesito hablar con ventas. Sí, es urgente. Quiero comprar un Huracán Evo. Y lo quiero en color plata metálico. Pago al contado. El concesionario de Lamborghini en Orlando era un templo de cristal y acero. Al entrar, el aire olía a cuero nuevo, a cera de carnauba y a dinero antiguo. Caminé entre las máquinas. Había Ferraris rojos que gritaban por atención y McLarens naranjas que parecían insectos espaciales. Pero yo solo tenía ojos para una marca. El Toro. Un vendedor se me acercó. Su placa decía Néstor. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris y una sonrisa tranquila. No me miró con desprecio por mis jeans y mi camisa polo simple. Quizás, después de años en el negocio, había aprendido que los bolsillos más profundos a veces visten con la ropa más sencilla. O quizás, simplemente, era una buena persona. Algo raro en mi mundo. Buenas tardes, dijo Néstor. ¿Busca algo en particular o solo está disfrutando de la vista? Busco un huracán, dije, sin rodeos. Un Huracán Evo. Y tiene que ser plata metálico. Néstor arqueó una ceja, impresionado por la especificidad. Tiene buen gusto. El plata es elegante, discreto pero letal. Tenemos uno en el inventario, recién llegado. ¿Quiere verlo? Asentí. Me llevó a la parte trasera del salón de exposiciones. Y allí estaba. Bajo las luces halógenas, el coche parecía un tiburón tallado en un bloque de mercurio sólido. Las líneas eran agresivas, cortantes. Era bajo, ancho, poderoso. Era exactamente el coche de la revista que mi padre me había mostrado hace 20 años. Motor V10 aspirado, 640 caballos de fuerza, recitó Néstor, pasando la mano suavemente por el guardabarros. De 0 a 100 en 2.9 segundos. Esto no es un coche, señor. Es una declaración de principios. Me senté en el asiento del conductor. El cuero alcántara me abrazó. El volante se sentía firme, sustancial. Cerré los ojos por un segundo e imaginé a mi padre sentado aquí. Imaginé su cara, esa máscara de perpetua decepción, rompiéndose en una sonrisa genuina. Imaginé que me miraba y decía, lo lograste, hijo. Gracias. Abrí los ojos. La realidad volvió. Lo quiero, dije. Néstor parpadeó. ¿Quiere agendar una prueba de manejo? No. Quiero comprarlo. Ahora. Pago por transferencia inmediata. Néstor mantuvo la compostura profesional, pero vi el brillo en sus ojos. Una comisión así arreglaba el año de cualquiera. Excelente elección. Pasemos a mi oficina para el papeleo. Mientras llenábamos los formularios, le expliqué mi plan. No era una entrega normal. Necesito que el coche sea entregado en Houston, Texas, este sábado a las 8 de la noche en punto, dije, inclinándome sobre el escritorio. Tiene que ir en un camión cerrado. Nadie puede ver lo que hay dentro hasta que yo dé la orden. Podemos arreglar eso con nuestro servicio de transporte VIP, dijo Néstor, anotando furiosamente. ¿Algo más? ¿Un lazo gigante rojo sobre el capó? No, lo corté. Nada de lazos. Pero tengo una petición especial sobre la llave. Saqué de mi bolsillo una pequeña caja que había comprado en una tienda de dólar antes de venir. Era una caja de cartón azul, endeble, con un lazo blanco barato pegado con pegamento. Parecía el tipo de caja donde vendría una joya de fantasía de $5. Puse la caja sobre el escritorio de caoba de Néstor. Quiero que meta la llave del Lamborghini aquí dentro. Néstor miró la caja barata, luego me miró a mí, y luego al contrato de $500,000, con impuestos y extras, que acabábamos de firmar. Señor,
con todo respeto, entregamos las llaves en estuches de fibra de carbono o cuero italiano. Poner la llave de una máquina así en... Esto, parece un sacrilegio. Es un regalo para mi padre, expliqué, con una sonrisa triste. Y es una prueba. Necesito saber si él valora el regalo, o si solo juzga el envoltorio. ¿Entiende? Néstor me miró largamente. Creo que vio algo en mi expresión, quizás la soledad, quizás la determinación. Asintió lentamente. Entiendo perfectamente. La llave irá en la caja azul. Y el camión estará en la dirección de Houston a las 8 de la noche. El conductor esperará su llamada. Estreché su mano. Gracias, Néstor. Salí del concesionario con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya estaba hecho. Había gastado una fortuna en un coche que ni siquiera iba a conducir. Era la apuesta más grande de mi vida. No financiera, sino emocional. Estaba apostando mi corazón contra el ego de mi padre. Y tenía el presentimiento de que iba a perder, pero necesitaba ver las cartas sobre la mesa una última vez. Volé a Houston el sábado por la mañana. No tomé mi jet privado alquilado habitual, volé en clase económica. Al llegar, alquilé un Ford Focus gris en el aeropuerto. Tenía que mantener la ilusión. Tenía que ser Darío el fracasado, Darío el vendedor de tostadoras, hasta el último segundo. Conducir por las calles de mi antiguo barrio fue como viajar en el tiempo. Las mismas casas, los mismos árboles robles antiguos dando sombra a las aceras. Nada había cambiado, excepto yo. Llegué a la casa de mis padres a las 7:30 de la tarde. El camino de entrada ya estaba lleno de coches de lujo, Mercedes, BMWs, el Porsche de César. Aparqué mi Ford Focus alquilado en la calle, lejos, para no afear la entrada. Caminé hacia la puerta principal. El olor a jazmín del jardín de mi madre me golpeó, trayendo recuerdos de rodillas raspadas y tardes solitarias. Respiré hondo, compuse mi cara en una máscara de humildad y toqué el timbre. Abrió una empleada doméstica que no conocía. Buenas noches, señor. ¿Su invitación? Soy Darío. El hijo, dije. Ella se sorprendió, se disculpó y me dejó pasar. El salón estaba lleno. Había al menos 50 personas. El aire estaba cargado de perfumes caros y del murmullo de conversaciones educadas. Camareros con bandejas de plata circulaban ofreciendo canapés. Localicé a mi madre cerca de la chimenea. Llevaba un vestido de seda azul marino y perlas. Se veía elegante, pero sus ojos escaneaban la habitación constantemente, asegurándose de que todo fuera perfecto. Me acerqué. Hola, mamá. Ella se giró. Su mirada me recorrió de arriba a abajo en un nanosegundo. Hizo una mueca casi imperceptible al ver mi camisa, una camisa blanca simple, sin marca visible, aunque era de algodón egipcio de alta calidad, y mis pantalones chinos. Darío, dijo, ofreciéndome una mejilla fría para besar. Viniste. Es el cumpleaños de papá. No me lo perdería. Bueno, al menos te afeitaste, dijo, sacudiendo una pelusa imaginaria de mi hombro. Intenta no beber demasiado vino, es una cosecha especial que trajo César y no queremos que, ya sabes, te pongas en evidencia. No te preocupes, mamá. Solo beberé agua. Ella asintió y ya estaba mirando por encima de mi hombro, buscando a alguien más importante con quien hablar. Disfruta, dijo, y se alejó. Me quedé allí, en medio del salón, sintiéndome invisible de nuevo. Pero esta vez, la invisibilidad no me dolía. Me daba poder. Yo era un espía en territorio enemigo. Yo sabía algo que ellos no sabían. Darío. Mi niño. La voz era débil, temblorosa, pero llena de un amor que me calentó el alma instantáneamente. Me giré. En un rincón, sentada en su silla de ruedas, estaba la abuela Consuelo. Había envejecido mucho en estos 3 años. Su pelo era una nube blanca y sus manos, apoyadas en el regazo, parecían hechas de papel de arroz. Pero sus ojos seguían teniendo esa chispa traviesa.
Me arrodillé junto a ella y la abracé. Olía a lavanda y a talco, el olor de mi infancia, el olor de la única seguridad que había conocido. Abuela, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Te extrañé tanto. Ella tomó mi cara entre sus manos frías. Me miró fijamente, como si pudiera leer mi alma. Te fuiste mucho tiempo, ingrato, me regañó suavemente, pero sonreía. Pero mírate, hay algo diferente en ti. Sigo siendo el mismo, abuela. No, dijo ella con firmeza. Tus ojos ya no tienen miedo. Brillas diferente, Darío. Como si hubieras atravesado el fuego y hubieras salido siendo de oro. Me estremecí. Ella siempre había sido la única capaz de verme de verdad. Tengo una sorpresa para papá, le confesé en voz baja. Ella miró hacia donde estaba mi padre, que reía ruidosamente con un grupo de hombres de trajes oscuros. Ese hombre no necesita sorpresas, necesita un trasplante de humildad, masculló ella. Me reí. Dios, cuánto la amaba. Te prometo que será interesante, le guiñé un ojo. Me levanté y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, sentí una mirada clavada en mi nuca. Me giré. Cerca de la barra, un joven de unos 20 años, vestido con un traje moderno, me estaba mirando fijamente. Fruncí el ceño, como si intentara resolver un rompecabezas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él abrió los ojos un poco más, como si hubiera tenido una epifanía. Dio un paso hacia mí, pero en ese momento, César se interpuso, palmeándole la espalda y arrastrándolo hacia otra conversación. Me tensé. ¿Me había reconocido? Mi cara estaba en YouTube, sí, pero siempre usaba gorra en mis videos y la iluminación era diferente. Además, nadie esperaría ver a Darío el realista, el magnate inmobiliario de Florida, en esta fiesta de estirados en Houston, siendo tratado como el pariente pobre. Decidí mantenerme alejado de la luz directa. Faltaba poco para las 8. A las 8 en punto, mi madre hizo sonar una campanilla de cristal para llamar la atención. Queridos amigos, familia, dijo, con su voz de profesora proyectada. Gracias por acompañarnos a celebrar los 65 años de Ignacio. Un hombre, un padre, un pilar de esta comunidad. Aplausos educados. Mi padre se adelantó, con el pecho hinchado como un pavo real. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche. Gracias, gracias, dijo, levantando las manos. No soy de discursos largos. Solo diré que la mayor riqueza de un hombre es su familia, y ver a mis hijos triunfar es mi mayor orgullo. Me mordí la lengua para no reírme. Sus hijos triunfar. Se refería a 2/3 de sus hijos. Y ahora, anunció mi madre, vamos a abrir los regalos. Nos hicieron sentar en un semicírculo alrededor de una mesa baja donde se apilaban los paquetes. Era una tradición de los Rivera, la apertura de regalos era un espectáculo público, una forma de medir quién quería más a papá, o quién tenía más dinero. Beatriz fue la primera. Se adelantó con su elegancia fría y le entregó un sobre dorado. Papá, sé que te encanta la historia y el arte. Así que... Ignacio abrió el sobre. Un viaje de 2 semanas por Europa, leyó él, sonriendo. París, Roma, Florencia. Todo primera clase. Oh, Beatriz. Exclamó mi madre. ¡Qué maravilloso! Los invitados aplaudieron. Beatriz sonrió con suficiencia y volvió a su asiento, lanzando una mirada de supera eso hacia César. César no se inmutó. Se levantó, ajustándose la chaqueta, y le entregó una caja de madera lacada. Papá, dijo con su voz de abogado litigante, tú me enseñaste que el tiempo es el activo más valioso. Y que un hombre se mide por la precisión de sus decisiones. Ignacio abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba un reloj. Un Patek Philippe, susurró mi padre, con reverencia. Dios mío, César. Esto es una joya. Es un modelo vintage de 1958, explicó César, asegurándose de que todos escucharan. Difícil de conseguir. Pero para ti,
nada es imposible. Ignacio tenía lágrimas en los ojos. Abrazó a César. Gracias, hijo. Estoy sin palabras. Esto es lo que significa el legado. Más aplausos. Más fuertes esta vez. César me miró mientras volvía a su asiento y me dedicó una sonrisita burlona. Bueno, dijo mi padre, limpiándose una lágrima, creo que eso es todo, falta Darío, dijo la abuela Consuelo. Su voz cortó el aire. Se hizo un silencio repentino. Incómodo. Mi padre se aclaró la garganta. Ah. Sí. Darío. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sentí el peso de 50 miradas. La lástima, la curiosidad morbosa, el desdén. Me levanté. Mis piernas temblaban un poco, pero no de miedo. De anticipación. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pequeña caja azul de cartón barato. Caminé hacia el centro de la sala. El sonido de mis pasos sobre el parquet parecía amplificado. Llegué frente a mi padre. Él estaba sentado en su sillón de cuero, con el reloj de César ya puesto en la muñeca y el sobre de Beatriz en el regazo. Me miró desde abajo, y vi cómo sus ojos se posaban en la caja azul. Su expresión pasó de la indiferencia a la incredulidad, y luego a la irritación. Felicidades, papá, dije. Mi voz sonó clara y firme. Le tendí la caja. Él no la tomó de inmediato. La miró como si fuera un insecto muerto. ¿Qué es esto?, preguntó. Desde atrás, escuché la voz de César. Parece que Darío te trajo una joya de la corona, papá. ¿La compraste en la gasolinera de camino aquí? Risitas sofocadas por toda la sala. Ábrelo, dije, ignorando a César. Por favor. Mi padre suspiró, un sonido largo y teatral. Me arrebató la caja de la mano con un movimiento brusco. Sostuvo la cajita azul bajo la luz del candelabro. El lazo blanco estaba un poco torcido. Se veía patética al lado de la caja de madera del reloj y el sobre dorado. Darío, dijo mi padre, sin abrirla todavía. Sabes, a veces me pregunto si lo haces a propósito. ¿Hacer qué? Avergonzarme, dijo, su voz bajando a un susurro sibilante que solo yo y los de la primera fila pudimos escuchar. Venir aquí, delante de mis amigos, de mis socios, con esto. No sabes qué es, dije, sintiendo como mi corazón se endurecía, convirtiéndose en piedra. Podría ser un diamante. César soltó una carcajada ruidosa. ¿Un diamante? Con tu sueldo de vendedor, lo único que podría haber ahí es un diamante de azúcar. Es un caramelo, papá. Ábrelo, tengo curiosidad por ver el sabor. La sala estalló en risas. Marisol se tapó la cara con las manos. Mi madre miraba al techo, como pidiendo paciencia divina. Mi padre negó con la cabeza. No tengo tiempo para tus bromas, Darío. Y entonces, sucedió. Ignacio Rivera, mi padre, levantó la mano y, con un gesto de desdén absoluto, lanzó la caja. No me la devolvió. La lanzó. La cajita azul voló por el aire, girando sobre sí misma. Aterrizó en una mesa auxiliar, resbaló por la superficie pulida y cayó al suelo, quedando medio oculta bajo las faldas de la mesa. El sonido del cartón golpeando el suelo fue sordo, insignificante. Pero para mí, sonó como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se rió esta vez. Incluso César parecía sorprendido por la violencia del gesto. Sírvanme más vino, ordenó mi padre, rompiendo el silencio y dándome la espalda. Pasemos al postre. Olviden esta interrupción. Me quedé allí, de pie en el centro de la sala. Solo. Miré a mi padre, que ya estaba hablando con César, fingiendo que yo no existía. Miré a mi madre, que estaba dando instrucciones a los camareros con nerviosismo. Miré a mis hermanos. Y lo entendí. La prueba había terminado. Habían fallado. No había redención posible. No había amor escondido bajo capas de exigencia. Solo había esto, desprecio puro y duro.
Sentí una calma extraña descender sobre mí. La tristeza desapareció. La esperanza desapareció. Lo único que quedó fue la fría certeza de lo que tenía que hacer a continuación. Caminé lentamente hacia la mesa auxiliar. Me agaché y recogí la caja azul del suelo. La limpié con la manga de mi camisa. ¿Te vas, Darío?, preguntó César, con la boca llena de canapé. No te preocupes, guardaremos un poco de pastel para ti. O quizás puedas llevarte las sobras. Me giré hacia ellos. Tenía la caja en una mano y mi teléfono en la otra. No, dije. Mi voz no era alta, pero tenía una resonancia que hizo que César dejara de masticar. No me voy. Todavía no. Miré a mi padre. Él se giró, molesto por mi persistencia. ¿Qué quieres ahora? Siéntate o vete, pero deja de hacer el ridículo. Tiraste mi regalo, dije. Sin abrirlo. Sé lo que es, bufó él. Basura. Como todo lo que has hecho con tu vida. Asentí. Está bien. Tienes razón, papá. Es basura. No te lo mereces. Marqué el número de Néstor. Solo dije 2 palabras. Ábrelo. Ahora. Colgué. ¿Con quién hablas?, preguntó mi madre, alarmada por mi tono. Con el servicio de recolección de basura, dije. En ese momento, un sonido grave, hidráulico, empezó a escucharse desde el exterior. Venía de la calle, justo enfrente de la casa. Hiss. Clank. Y luego, una luz potente, blanca y azulada, atravesó los grandes ventanales del salón, iluminando las caras atónitas de los invitados. ¿Qué demonios es eso?, preguntó alguien. Los invitados empezaron a moverse hacia las ventanas. César fue el primero. Se asomó, apartando la cortina. ¿Pero qué? Su voz se apagó. Se quedó congelado. ¿Qué pasa?, preguntó mi padre, levantándose con dificultad. Uno a uno, todos se acercaron a los ventanales. Yo me quedé en el centro de la sala, abriendo lentamente la caja azul abollada. Saqué la llave. Era pesada. Negra y plateada, con el emblema del toro furioso incrustado en esmalte. Afuera, en el jardín delantero, las puertas traseras de un camión negro inmaculado se habían abierto. Y descendiendo por la rampa hidráulica, brillando bajo los focos como una joya de otro planeta, estaba el Lamborghini Huracán Evo plata metálico. Era una visión tan incongruente en nuestra calle suburbana que parecía un efecto especial. El silencio en la sala se rompió. «Es un Lamborghini», gritó el joven invitado que me había reconocido antes. «Es un Huracán Evo. Vale $500,000. Mi padre se giró hacia mí. Tenía la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos viajaron del coche en el jardín a la llave que yo sostenía en mi mano. Esa llave que había estado dentro de la caja que él acababa de tirar al suelo. Darío, susurró. Su voz temblaba. Eso es. Levanté la llave para que todos la vieran. Dijiste que era tu sueño, dije. Miré a todos los invitados, a mis hermanos boquiabiertos, a mi madre petrificada. Dijiste que solo querías conducirlo una vez antes de morir. Trabajé 3 años. Ahorré cada centavo. Comí fideos. Viví en moteles. Me convertí en el mejor vendedor de bienes raíces de Florida para comprarte esto. Di un paso hacia él. Él retrocedió instintivamente, como si la verdad fuera un golpe físico. Pero tenías razón, papá. Es solo un juguete. Y yo solo soy el vendedor de tostadoras. No. Hijo, espera, yo no sabía. Ignacio empezó a balbucear, extendiendo una mano hacia la llave. La codicia y el arrepentimiento luchaban en su rostro. No sabías porque nunca preguntaste, lo corté. Nunca te importó quién era yo. Solo te importaba lo que parecía. Apreté la llave en mi puño. Y ahora, es demasiado tarde. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
Mi padre seguía con la mano extendida, congelada en el aire, hacia la llave que yo apretaba contra mi pecho. Darío, repitió, con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. Vamos, hijo. Ha sido un malentendido. Estaba estresado. Ya sabes cómo soy. Dame la llave. Vamos a ver esa belleza de cerca. Di un paso atrás. ¿Un malentendido? Pregunté suavemente. No, papá. Fue una revelación. Durante 30 años pensé que el problema era yo. Que yo no era lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente exitoso. Pero hoy me di cuenta de que no importa lo que haga. Podría traerte la luna en una caja, y tú te quejarías de que está polvorienta. En ese momento, el joven invitado que me había estado observando antes no pudo contenerse más. Rompió el protocolo de silencio de la élite de Houston. Es él. Gritó, sacando su teléfono y corriendo hacia nosotros. Se los dije. Es Darío el realista. Llegó junto a Marisol y le puso el teléfono en la cara. Mira. Mira su último video. Tiene 2 millones de visitas en 3 días. Marisol, confundida, tomó el teléfono. Sus ojos se abrieron como platos mientras hacía scroll en la pantalla. ¿Qué? Balbuceó. Mamá, mira esto. Mi madre se acercó, ajustándose las gafas de lectura. ¿Qué es esto? Preguntó Lourdes. ¿Por qué hay una foto de Darío en internet? No es solo una foto, mamá, dijo Marisol, con la voz quebrada. Es un canal. Tiene. Dios mío, tiene 1,5 millones de suscriptores. Y aquí hay un artículo de Forbes. El magnate oculto de los bienes raíces de Florida. La palabra magnate cayó en la sala como una bomba atómica. César, que había estado burlándose de mí hace un minuto con su copa de vino, se puso pálido. Me miró, luego miró mi ropa sencilla, y de repente, las piezas encajaron en su cerebro de abogado. La ropa sin marcas, la tranquilidad, el coche de $500,000 afuera. ¿Darío? Preguntó César, y por primera vez en mi vida, escuché respeto en su voz. O quizás era miedo. ¿Es verdad? ¿Tú eres el dueño de Regaro Realty Group en Orlando? No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio lo confirmó todo. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados, esos mismos invitados que me habían ignorado toda la noche, empezaron a susurrar y a señalarme. Dicen que cerró el trato del desarrollo del puerto, leí sobre él, es el que predijo la crisis inmobiliaria del año pasado, y es hijo de Ignacio. ¿Por qué nunca lo mencionaron? Mi padre miraba a su alrededor, viendo cómo la narrativa se le escapaba de las manos. Su hijo fracasado acababa de eclipsarlo en su propia fiesta. Y lo peor para él, acababa de despreciar públicamente al hijo más exitoso que tenía. Intentó recuperar el control. Bueno, dijo Ignacio, soltando una risa forzada. Siempre supe que tenías potencial, hijo. Siempre lo dije, ¿verdad, Lourdes? El chico solo necesitaba un empujón. Mi dureza te hizo fuerte, ¿no es así? Todo fue parte de mi plan para forjarte. Miré a mi padre y sentí una oleada de náuseas. Era increíble. Estaba intentando reescribir la historia en tiempo real. Estaba intentando apropiarse de mi éxito, convertir su crueldad en una estrategia educativa. No, dije. Mi voz resonó en el salón. No me hiciste fuerte, papá. Me rompiste. Y tuve que reconstruirme yo solo, pieza por pieza, lejos de ti. Caminé hacia la ventana. Miré el Lamborghini plateado brillando bajo la luna. Era hermoso. Era perfecto. Y ya no significaba nada. Ese coche, dije, señalando hacia afuera, era mi forma de decirte te quiero a pesar de todo. Era mi forma de pedirte que me aceptaras. Pero cuando tiraste esa caja, tiraste lo último que me quedaba de cariño por ti. Me giré hacia la salida. Espera, Darío, dijo mi madre, corriendo hacia mí y agarrándome del brazo.
Tenía lágrimas en los ojos, pero no pude evitar preguntarme si lloraba por mí o por la oportunidad perdida. No te vayas así. Quédate. Cortemos el pastel. Hablemos. Podemos arreglar esto. Somos familia. Me solté de su agarre suavemente. La familia no se trata así, mamá. La familia no se ríe cuando uno cae. La familia no necesita ver una cuenta bancaria para ofrecer un abrazo. Miré a Marisol. Ella estaba llorando abiertamente ahora. Lo siento, Darío, susurró. Lo siento mucho. Fui una cobarde. A ella le creí. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Cuídate, Marisol, le dije. Caminé hacia la puerta. Mi padre gritó a mi espalda, su voz perdiendo la compostura, sonando por primera vez como la de un anciano asustado. Si cruzas esa puerta, Darío, no vuelvas. No necesito tu dinero. Tengo mi orgullo. Me detuve en el umbral. Me giré una última vez. Lo sé, papá. Tienes tu orgullo. Y tienes tu reloj vintage. Y tienes tu viaje a Europa. Espero que eso te mantenga caliente por las noches. Miré a la abuela Consuelo. Ella me sonrió y asintió levemente, dándome su permiso silencioso. Adiós, dije. Salí de la casa. El aire de la noche nunca se había sentido tan limpio. Caminé hacia el camión de transporte. Señor. Preguntó el conductor, confundido. ¿Lo bajamos? No, dije, subiendo a mi Ford Focus alquilado. Súbelo de nuevo. Llévatelo. ¿A dónde? Lejos de aquí. Arranqué el coche y conduje. No miré por el retrovisor. No había nada atrás que valiera la pena ver. Esa noche me registré en el Hotel Four Seasons del centro de Houston. Pedí la suite más cara, no por vanidad, sino porque necesitaba espacio para respirar. Me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, con una copa de whisky en la mano. Debería haberme sentido triste. Debería haber estado devastado. Pero lo que sentía era una extraña ligereza. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 30 años y, de repente, la hubiera soltado al borde del camino. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesa de cristal, empezó a vibrar. Y no paró. Primero fue César. Hermano, qué salida tan dramática. Típico de ti. Oye, estuve revisando tu portafolio en línea. Impresionante lo de los terrenos en Kissimmee. Tengo unos inversores en Dallas que estarían muy interesados en una alianza estratégica. Llámame mañana. Podemos hacer mucho dinero juntos. Un abrazo. Borré el mensaje sin responder. César no había cambiado. Solo había cambiado su objetivo. Antes yo era el blanco de sus bromas, ahora era un objetivo comercial. Luego fue mi madre. 5 llamadas perdidas. Y un mensaje de voz largo y lloroso. Darío, por favor, contesta. Tu padre está con la presión alta. Estamos todos muy disgustados. No entendemos por qué nos ocultaste esto. Si hubiéramos sabido que te iba tan bien, habríamos celebrado contigo. Siempre hemos estado orgullosos de ti, a nuestra manera. Por favor, no nos castigues así. Somos tu madre y tu padre. Si hubiéramos sabido que te iba tan bien. Ahí estaba. La clave. La condición. Su amor era condicional. Si tienes éxito, te amamos. Si vendes tostadoras, te toleramos. Borré el mensaje. Finalmente, llegó un correo electrónico de mi padre. Era breve. Darío, lo que hiciste hoy fue una falta de respeto imperdonable. Me humillaste frente a mis amigos. Pero soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a perdonarte si vienes mañana a casa y te disculpas. Podemos hablar de tu futuro y de cómo integrar tu negocio con el buen nombre de la familia. Papá. Me reí. Me reí tan fuerte que casi se me cae la copa. Incluso ahora, incluso después de todo, él seguía pensando que tenía el control.
Seguía pensando que yo necesitaba su perdón. Integrar tu negocio. Quería meter las manos en mi trabajo. Quería ser el patriarca de mi éxito. No respondí. En su lugar, hice algo que debía haber hecho hace años. Entré en la configuración de mi teléfono. Seleccionar contacto, papá. Bloquear. Seleccionar contacto, mamá. Bloquear. Seleccionar contacto, César. Bloquear. Seleccionar contacto, Beatriz. Bloquear. Dudé con Marisol. Ella había sido cómplice, sí. Pero también era una víctima de esa casa. Al final, decidí no bloquearla, pero silencié sus notificaciones. Necesitaba tiempo. Mucho tiempo. Me terminé el whisky y miré al cielo nocturno. Se acabó, dije al viento. Soy libre. A la mañana siguiente, llamé a Néstor. Darío, ¿qué pasó? Preguntó el vendedor, preocupado. El conductor me dijo que trajo el coche de vuelta al depósito en Houston. ¿Hubo algún problema mecánico? El coche es perfecto, Néstor. El problema fue el destinatario. Lo siento mucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Te lo enviamos a Miami? Pensé en el Lamborghini Huracán Evo. Era una máquina increíble. Un sueño de ingeniería. Pero ahora, cada vez que pensara en ese coche, recordaría la cara de decepción de mi padre. Recordaría la caja azul en el suelo. Ese coche estaba maldito. No, dije. Véndelo. ¿Cómo? Pero si ya es tuyo. Perderás dinero si lo vendemos como usado, aunque tenga 0 kilómetros. No me importa el dinero. Véndelo. Y quiero que uses el dinero para hacer una transferencia. ¿A tu cuenta? No. Te voy a dar los datos de una inmobiliaria en un pueblo llamado Brenham, a 2 horas de Houston. Había estado planeando esto en secreto, como un plan B, por si todo salía mal. O quizás, inconscientemente, sabía que este era el único plan que valía la pena. Había encontrado una pequeña granja en venta. Nada lujoso. Una casa de madera blanca con un porche amplio, 5 acres de tierra verde, un gallinero y, lo más importante, rampas de acceso para sillas de ruedas. Era el sueño de la abuela Consuelo. Ella siempre hablaba de volver al campo, de escuchar a los grillos en lugar de las sirenas de policía, de ver amanecer sin los edificios tapando el sol. Hazlo, Néstor, ordené. Y consigue el mejor precio posible. 2 días después, volví a la casa de mis padres. Pero no entré. Aparqué en la calle y esperé. Había coordinado con la enfermera que cuidaba a mi abuela durante el día. A las 10 de la mañana, la puerta se abrió. La enfermera salió empujando la silla de ruedas de Consuelo, supuestamente para su paseo matutino. Me bajé del coche y me acerqué. Darío. Exclamó mi abuela al verme. Su cara se iluminó. Pensé que te habías ido. Tu madre dice que eres el diablo. Probablemente lo soy para ella, sonreí, besando su frente. Abuela, ¿te acuerdas de esa granja de la que siempre me hablabas? ¿La que tenía el roble grande en el patio? Ay, hijo, esos son sueños de vieja. Ya no, dije. Me arrodillé frente a ella. Vendí el coche de papá. Y compré la granja. Es tuya. Está a tu nombre. Ella se quedó callada. Sus ojos acuosos me escrutaron. ¿Mía? Pero, ¿y quién me va a cuidar? No puedo irme así. Tu padre se pondrá furioso. Tengo contratadas a 2 enfermeras a tiempo completo para que vivan contigo. Tendrás todo lo que necesitas. Y en cuanto a papá, él no es dueño de tu vida, abuela. Tú eres libre. ¿Me estás secuestrando? Preguntó, con una sonrisa pícara. Te estoy rescatando. Ella miró hacia la casa grande y fría de ladrillo rojo donde había vivido los últimos 20 años, relegada a una habitación en la planta baja, tratada como un mueble más. Vámonos, dijo ella. Antes de que Lourdes salga a regañarme por no llevar sombrero.
Ayudé a subir a mi abuela al coche adaptado que había alquilado. Mientras nos alejábamos, vi que la cortina del salón se movía. Probablemente era mi madre, espiando. Pero no detuve el coche. Condujimos hacia el campo. Vi cómo los hombros de mi abuela se relajaban a medida que los rascacielos desaparecían y eran reemplazados por campos de flores silvestres y vacas pastando. Cuando llegamos a la granja, el sol estaba en su punto más alto. Ayudé a mi abuela a sentarse en la mecedora del porche. El viento movía las hojas del viejo roble. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. Es perfecto, susurró ella, cerrando los ojos e inhalando profundamente. Huele a paz. Me senté en los escalones del porche, a sus pies. Gracias, Darío, dijo, poniéndome la mano en el hombro. Sabía que eras especial. No por el dinero, sino porque fuiste el único que escuchó los sueños de una vieja, y el único que tuvo el coraje de romper las cadenas. Apoyé mi cabeza en su rodilla. Por primera vez en 4 años, lloré. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Había perdido a mis padres y a mis hermanos, sí. Pero me había salvado a mí mismo. Y había salvado a la única persona que importaba. Me quedé allí, en esa granja perdida en medio de Texas, mientras el sol se ponía. No sabía qué haría mañana. Quizás volvería a Florida a seguir construyendo mi imperio. Quizás me quedaría aquí un tiempo, aprendiendo a cultivar tomates. Pero una cosa era segura, nunca más volvería a buscar mi valor en los ojos de alguien que no puede verlo. Y esa es mi historia. Han pasado 6 meses desde ese día. No he vuelto a hablar con mis padres. Sé por Marisol, con quien hablo de vez en cuando, que mi padre sigue furioso, diciendo a quien quiera escucharlo que soy un hijo ingrato que le robó a su madre. César intentó demandarme por secuestro de ancianos, pero los abogados de mi abuela, que pagué yo, lo pararon en seco. Ella está feliz, lúcida y, según sus médicos, tiene más vitalidad que nunca. Vendí el Lamborghini, sí. Algunos dirán que fue una locura perder dinero así. Pero cada centavo que gasté en esa granja valió más que cualquier coche deportivo. A veces me pregunto si fui demasiado duro. Si debí haberles dado otra oportunidad. Después de todo, la sangre llama, ¿verdad? Pero luego recuerdo la caja azul en el suelo. Recuerdo la risa de mi padre. Y me doy cuenta de que la sangre no te da derecho a ser tóxico. Yo elegí mi paz mental sobre mi apellido. Elegí rodearme de gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo darles. Pero dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a mi padre al ver su arrepentimiento, aunque fuera falso? ¿Habrías entregado las llaves del Lamborghini para intentar comprar su amor una vez más? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo cada uno de ellos, porque al final del día, ustedes son la familia que yo elegí. Gracias por escuchar. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido como la oveja negra, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales, sin filtros. Activa la campanita para no perderte la próxima.